Muy buenos días, mis amados discípulos. Les envío mis bendiciones, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre Celestial y también del Señor nuestro Salvador Jesucristo. Hoy, como todos los domingos, he preparado una enseñanza que le he orado y le he pedido a Dios que sirva para edificarlos a ustedes, que sirva para fortalecerlos, que sea útil para sus vidas. Así que la enseñanza de hoy, que yo he titulado Somos lo que comemos. Quisiera pasar a hacer un pequeño comentario con respecto a este tiempo que nosotros estamos viviendo. Una de las enseñanzas más nocivas que nos han compartido en estos últimos tiempos es la de que todos somos hijos de Dios, desde el mismo momento que nacemos físicamente. Y esa es una gran mentira de Satanás. Todos somos creación de Dios, porque todos somos descendientes de nuestros padres terrenales, Adán y Eva. Pero no todos somos hijos de Dios, porque para ser hijos de Dios era necesario que Jesucristo, el unigénito de Dios, cumpliera su obra redentora. Solo cuando la obra redentora de Jesucristo fue cumplida, ahí se hizo disponible, cuando todo fue cumplido y completo, ahí se hizo disponible que nosotros, que habíamos perdido la conexión espiritual con Dios, pudiéramos volver a tener esa conexión espiritual que perdieron nuestros padres, Adán y Eva. Quisiera que me acompañen para compartirles el primer registro bíblico que está en Juan capítulo 1 y en el versículo 12 leemos: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Aquellos que le hemos recibido. Aquellos que hemos recibido su mensaje y nos hemos adherido a ello, cumpliendo un solo requisito necesario y suficiente para que nosotros nos convertamos en hijos de Dios. Ese requisito está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 10, en el versículos 9 y 10, dice así la maravillosa palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el único requisito en esta administración en la cual nosotros vivimos, en que cualquier persona que está compuesta de cuerpo y alma, porque espíritu no tiene, cumple este requisito, Dios lo adopta como hijo. ¿Por qué? Porque la obra redentora de Jesucristo hizo disponible que nosotros recuperemos lo que Adán había perdido en el principio, que era la conexión espiritual con Dios. A diferencia de Adán, nosotros tenemos una simiente incorruptible, es incondicional. En cambio, Adán tenía una condición, él no podía pecar, porque si él pecaba, él perdía el espíritu que Dios le había dado. Todo esto que yo estoy compartiendo, y que es mucho más profundo de lo que yo estoy compartiendo hoy, está en el seminario La Abundancia de Dios, el cual nuestro ministerio dicta. Es un seminario con más de 30 años de estudio e investigación bíblica, que te invito a que te anotes. En la descripción del video están todos los datos para que tú te anotes y puedas entender todo el plan de salvación de Dios, desde Génesis 3:15, cuando Dios promete enviar al Mesías, hasta nuestros tiempos. Sigamos con la enseñanza. Este milagro, que es el milagro del nuevo nacimiento, es el milagro más grande de todos los tiempos, y se hizo disponible a partir del día de Pentecostés, cuando lo recibieron por primera vez los 12 apóstoles. Acompáñenme por favor al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué fue lo que pasó ese día maravilloso de Pentecostés, después que Jesucristo había ascendido al cielo para llenarlo todo y haberse sentado a la diestra de Dios, porque ya estaba todo completo?
fue derramado el don de Espíritu Santo. Ese don de Espíritu Santo también se lo llama en la palabra de Dios como Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es la señal, es la garantía, es la arras de que tú te has convertido en hijo de Dios. Dios te adoptó como hijo. ¿Por qué? Porque tú creíste y confesaste con tu boca que Jesús es el Señor y creíste que Dios lo levantó de los muertos. Por lo tanto, tú creer en esa palabra que Dios escribió hace que se te tome por justicia y que Dios te revista de la justicia de Cristo. Es maravilloso el plan de salvación y yo simplemente estoy compartiéndolo así a vuelo de pájaro, como para que ustedes tengan una idea. Pero ¿cuál es la idea? La idea es mostrarle el nuevo nacimiento y que somos lo que comemos. Fíjense, por favor, acompáñenme a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ve, ahí está la confirmación de que antes no estaba disponible ser hijo de Dios. Éramos creación de Dios, pero no estaba disponible ser hijos de Dios hasta que no se cumpliese todo el plan de salvación de Dios. Vuelvo a leer, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, a Cristo, porque le veremos tal como Él es. Este registro confirma una vez más que antes no estaba disponible ser hijo de Dios. Muy bien, ya tenemos en claro que para ser hijo de Dios hay que cumplir una condición. Entonces, cuando yo nací físicamente era un bebé hermoso. Bueno, para mi mamá y mi papá, por supuesto, hago la aclaración. Para crecer, desarrollarme y convertirme en una persona adulta con todas las potencialidades del ser humano, tuve que alimentarme correctamente. ¿Cuáles fueron mis mejores alimentos? Bueno, en primer lugar, ustedes saben que el mejor alimento para un bebé recién nacido es el calostro. El calostro es un líquido de color amarillento claro que segregan las glándulas mamarias de la mujer y la hembra en los animales mamíferos unos meses antes y unos días después del parto, hasta que se produce la subida de la leche. Este calostro se caracteriza por ser rico en proteínas y sales minerales con una escasa proporción de lactosa. O sea que ustedes saben como mamá que el mejor alimento para un recién nacido es el calostro. Luego, por supuesto, viene la leche materna. Luego las papillas de fruta, vegetales, la leche de vaca, y a medida que vamos creciendo se incorporan la carne, el pollo, el pescado, las verduras, los jugos, la coca, y siendo adulto, las carnes asadas, la cerveza, el vino, etc. Todos cumplen un rol alimenticio cuando lo manejamos con criterio, por supuesto, con sentido común. Ahora les pregunto, ¿y qué podemos decir del recién nacido del Espíritu de Dios? ¿No debe alimentarse de la misma manera que el bebé físico hasta desarrollarse en plenitud? Este es un tema que pasa de ser desapercibido para la mayoría de las personas e inclusive para la mayoría de los pastores y de las iglesias. Fíjense, acompáñenme por favor a 1 de Corintios, capítulo 3, y leemos en los versículos 1 y 2. De manera, dice Pablo por revelación, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Cuando vos nacés espiritualmente, vos sos un bebé espiritual. ¿Por qué? Y porque es un nacimiento como el nacimiento físico. Es imposible que vos, al nacer espiritualmente, tu mente sea diferente. No, la mente tuya va a seguir siendo igual, alimentada conforme a los rudimentos del mundo, viciada conforme al pecado, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de tener una mente renovada. Eso no ocurre milagrosamente. Nosotros tenemos que trabajar para crecer ese niño espiritual que acaba de nacer. Es muy común en las iglesias cristianas y católicas que se trabaje de manera ardua en hacer que las personas renazcan del Espíritu de Dios, lo cual está bien. Es decir, su ocupación es salvar almas. Perfecto.
Esa es una parte de la comisión que Dios nos dio. Y el resto, en la mayoría de los casos se les enseña que con solo venir un día de la semana al servicio ya es suficiente. Por simple lógica, si tú comes una sola comida física por semana, ¿podrías haberte desarrollado plenamente? Es imposible, ¿no es cierto? Si vos, desde que naciste hasta este momento, hubieras comido una sola comida física por semana, ¿cómo estarías hoy? ¿No te encontrarías anémicos y sin fuerzas para enfrentar el día? Y a nivel espiritual, ¿no serías un anémico espiritual sin fuerzas para enfrentarte a las batallas que impone el enemigo? Así como en lo físico, debemos comer alimentos saludables todos los días, como mínimo 4 veces por día. Desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos, o como en algunos países como México, inclusive Estados Unidos, comen 3 comidas diarias, desayunan fuerte, toman un aperitivo, algo liviano al mediodía, y luego cenan temprano, tipo 7, 8 de la tarde. Pero están comiendo 3 comidas por día. Y espiritualmente te pregunto, ¿cuántas veces comes por día? La pregunta que se impone es ¿qué debo comer como bebé recién nacido del Espíritu? ¿Te lo has preguntado? ¿Alguien te comentó la imperiosa necesidad de que te alimentes como mínimo 3 o 4 comidas espirituales por día? La mayoría de los cristianos, a lo sumo, se pueden llegar a alimentar una vez por semana. Dios diseñó 2 alimentos para sus hijos. El primero de esos alimentos es su palabra, correctamente dividida. Y quiero resaltar esta frase, dividida correctamente, porque si yo no divido correctamente, ya no tengo la palabra. Lo único que tengo es una interpretación privada, ya sea de manera personal, o por medio del pastor, o por medio de mi denominación. Entonces el primer punto es alimentarme del calostro espiritual, que es la palabra de Dios correctamente dividida. Este es el alimento que nutre nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro ser, allí donde se encuentran nuestros pensamientos más íntimos, nuestro yo. Y esa palabra correctamente dividida nos va formando, nos va moldeando, nos da crecimiento en las cosas de Dios. Comienza una transformación en donde comenzamos poco a poco a dejar de confiar en los 5 sentidos y comenzamos a caminar por fe, por la fe de revelación. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses, en el capítulo 3, y en el versículo 16 leemos: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Te pregunto, a ti que me estás escuchando, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿mora en abundancia en vosotros? ¿La palabra de Dios correctamente dividida está en abundancia en vosotros? ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios? ¿Cuántas veces por día escuchás la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te alimentás de esa palabra de Dios que es tu calostro? Es tu alimento necesario e imprescindible para que vos te puedas parar firme en las promesas de Dios. Fíjense Efesios, capítulo 4, versículo 14. ¿Para qué es importante estar nutridos de la palabra de Dios correctamente dividida? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error. Si tú estás instruido en la palabra de Dios, ¿puedo yo engañarte? ¿Puedo yo citar un registro bíblico y sacarlo de contexto? ¿Puedo yo compartir una promesa que no sea promesa? No, porque vos estás instruido y vos vas a decir, no esto no es de Dios, esto no es la palabra de Dios. Vas a tener la madurez
la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal. Por eso es tan importante el alimentarse del calostro espiritual que es la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe, por creencia andamos, no por vista. Cuando tú tienes un crecimiento espiritual, ya dejas de ser niño, ya no sos un niño fluctuante. No es que estás aquí hoy y mañana allá y pasado allá, ya no te ilumina o no te entusiasma los pastores o los hombres de Dios, sino que te entusiasma la palabra de Dios correctamente dividida. Yo no quiero que me sigas a mí, yo quiero que lo sigas a Dios y a su palabra. Yo estoy acá simplemente para enseñarte cómo dividir correctamente la palabra, para que tú conozcas en qué administración estás viviendo y cuáles son los derechos que Dios te dio a través de la tremenda obra de redención que hizo Jesucristo para restaurarnos con Dios, para reconciliarnos con Dios. Esa es mi tarea. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense lo que hace este alimento espiritual que es la palabra de Dios correctamente dividida. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destruir fortalezas, para derribar argumentos, para derribar altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo no puedo creer que haya personas que se dicen ser cristianas y creen en la reencarnación. Por Dios, chicos, la reencarnación es contraria a la doctrina de Cristo. Es contraria a la doctrina de nuestro Padre Celestial. Él nunca habló de reencarnación, Él siempre habló de resurrección. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no se alimentaron correctamente. Porque dejaron, por negligencia, por pereza, por omisión, no importa la causa, por desconocimiento, por una mala guía espiritual que tuvieron, que no los exhortaron a estudiar y estudiar y estudiar y leer la palabra de Dios, alimentarse como lo hizo Jesucristo. Miren, ¿saben cuál es el arma más poderosa de un cristiano? ¿Cuál es el arma más poderosa de un creyente? Yo los voy a invitar a que ustedes hagan un desafío con su entorno. Con su entorno, sus compañeros de iglesia, sus compañeros de denominación, sus compañeros, sus hermanos en Cristo. Y inclusive lo podemos hacer ahora mismo para que ustedes vayan pensando ustedes mismos. Si hiciéramos una pequeña encuesta, ¿saben lo que dirían? Más de uno diría que el arma más poderosa es hacer milagros. Otro diría, no, la palabra es sabiduría, porque uno teniendo sabiduría sabe cómo actuar. O recibiendo palabra de ciencia. Otros dirían, no, el discernimiento de espíritu, porque yo entonces voy a poder detectar si hay un espíritu del diablo, o un espíritu bueno, o un ángel. Miren, yo les voy a contar algo, y ustedes quizás se sorprendan. El arma más poderosa que tiene un creyente es la palabra de Dios correctamente dividida. ¿Saben una cosa? Jesucristo venció a Satanás con la palabra de Dios. No necesitó usar poder espiritual. Él simplemente lo derrotó con la palabra de Dios. Observen, por favor, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 4, y comenzando a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo, ¿no? No tuvo que usar ningún poder. Lo único que usó fue: escrito está. Él conocía la palabra de Dios. Él la estudió, él se preparó, él la leyó. Su corazón, su mente, estaba lleno, abundante palabra de Dios. Él podía decir: escrito está. Versículo 5.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, dividiendo incorrectamente la palabra, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense qué astuto Satanás. Le cita la palabra, pero la palabra incorrectamente dividida. Entonces Jesucristo le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta? El arma más poderosa que tenemos nosotros es la palabra de Dios, el escrito está. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Quieren algo más claro y más concreto de la importancia de alimentarse de manera abundante de la palabra de Dios? Escrito está es el arma más poderosa que tiene un creyente hoy. Pero como la mayoría de los cristianos se alimentan muy poco de la palabra, esa es la razón por la cual sucumben a las tentaciones, a los fracasos y a los engaños de Satanás. Porque al desconocer todo el poder que Dios nos dio, no podemos decir: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está: mi Dios suplirá todo lo que me falta en gloria en Cristo Jesús. Vete de aquí, Satanás, porque escrito está: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando el cristiano recupere este poder que Dios nos ha dado, vamos a convertirnos en la iglesia del primer siglo. Y el otro alimento que Dios diseñó para que sus niños se conviertan en fuertes guerreros es el hablar en lengua diariamente en nuestra vida privada de oración. ¿Cuántos cristianos hablan hoy en lenguas? ¿Cuántos líderes, pastores, guías espirituales hoy hablan en lenguas y le enseñan a sus discípulos a operar esa manifestación del don? Esta es otra de las razones por la cual hoy millones de cristianos son niños mal alimentados y se encuentran en un estado prácticamente anémico, sin fuerzas para enfrentar no al enemigo directo, sino para enfrentar simplemente las circunstancias de la vida. Observen todas las recomendaciones que Dios se tomó el trabajo de dejar escrito sobre la importancia del hablar en lenguas. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 18. Dice así Pablo por revelación, les enseña a la iglesia: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Yo quiero ser un imitador de Pablo, por lo tanto yo me esfuerzo y hablo en lenguas mucho. ¿Por qué? Porque quiero fortalecerme espiritualmente. Quiero ser un hombre fuerte espiritualmente. Y Dios diseñó el hablar en lenguas para eso. Acompáñenme, 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar. Esto está relacionado a la manifestación del Espíritu, ¿no es cierto?, en la iglesia, el orden con el cual tiene que hacerse. Y no impidáis el hablar en lenguas. Yo no quiero ni pensar, hay iglesias evangélicas bautistas que prohíben el hablar en lenguas. Escuchen lo que les estoy diciendo, hay iglesias evangélicas bautistas que prohíben el hablar en lengua. Pero no puedo creer que un pastor no haya leído este versículo, este registro bíblico. Dice la palabra: no impidáis el hablar en lenguas. ¿Qué Biblia están leyendo, pastor? Miren, observen para todo lo que sirve el hablar en lenguas. Y aprovecho
aprovecho este momento para preguntarte, ¿estás hablando en lenguas? ¿Conoces todas las enseñanzas que están escritas en el libro de Hechos sobre el hablar en lenguas? Lo más probable es que vos me digas, no tengo ni idea. Bueno, una vez más te invito a que te anotes en el seminario La Abundancia de Dios. Ahí, en esos 12 módulos, nosotros vemos todo concerniente a las manifestaciones del don, del Espíritu Santo, del don, y cómo operarlas en la iglesia. Y cómo a través de el conocimiento y la enseñanza, tú vas a poder hablar en lenguas. ¿Sabes por qué? Porque el don fue dado para toda la iglesia. Hay un error de que solamente los santos, santísimos santos reciben el Espíritu Santo. Eso no es la verdad de Dios. Y ahí, en ese seminario, también nosotros lo enseñamos. Así que en la descripción del video, ahí está todos los datos para que te inscribas y puedas tomar esa clase de estudio e investigación bíblica y recibir en manifestación el hablar en lenguas. Hay cosas que realmente a mí me sacan, directamente me sacan. Si vos lees 1 Corintios 12, comenzando del versículo 4, te enumera las manifestaciones del Espíritu, ¿sí? Y muchos pastores dicen que el hablar en lengua no es importante, porque está último. Ahora, si yo tengo que enumerar un listado de 9 cosas, es lógico que una va a estar primera y otra va a estar última. Pero eso no significa que la última sea la menos importante. Es más, cuando nosotros damos una charla en oratoria o escribimos, decimos, y este último punto, por ser el último, no es el menos importante. ¿No es cierto? Es una cuestión de sentido común, de abrir la mente, pero para el bien. ¿Cómo un pastor puede decir que no es importante el hablar en lengua cuando Dios se tomó el trabajo de explicar en cientos de versículos la importancia del hablar en lenguas? Es para cortarse las venas con 5 galletas. Disculpen esa expresión que quizás ustedes no entiendan. Es un criollismo, digamos así, muy personal. Dios se tomó el trabajo de escribir cientos de versículos relacionados con el hablar en lengua. Y un pastor dice, muy suelto de cuerpo, que el hablar en lengua no es importante. ¿Qué Biblia está leyendo? Por Dios, ¿qué Biblia está leyendo? Y otra cosa importante, si ustedes leen esa enumeración de las manifestaciones del Espíritu, van a ver que hablar en lengua no es la última, es la penúltima. Ni siquiera en eso dicen la verdad. Ni siquiera en eso dice la verdad. Hasta en eso miente, hasta en el orden para justificar su doctrina. Miren, yo acá he citado o he compartido, les voy a compartir solamente 5 cosas de la importancia de hablar en lenguas, que Dios se tomó el trabajo de escribirlas, hacerlas que las escriban. Fíjense, vamos a la primera. Para fortalecerte con poder en el hombre interior. ¿Quién es tu hombre interior? ¿No es Cristo en vosotros la esperanza de gloria? Bueno, ¿cómo lo vas a fortalecer a ese hombre interior que es espíritu si no es hablando en lenguas? Fíjense, Efesios capítulo 3, en el versículo 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo te vas a fortalecer? 1 Corintios 14, versículo 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. ¿Hace falta un diccionario para entender este versículo? El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. ¿Dónde te edificas? ¿En la mente? No, porque cuando vos hablas en lengua no entendés, por eso dice en lengua extraña. Vos no entendés lo que estás hablando, porque es el Espíritu de Dios el que está hablando con tu espíritu, y vos simplemente estás repitiendo lo que Dios te está dictando, por decirlo de alguna manera. Pero mientras vos estás haciendo eso, tu espíritu, tu hombre interior, se edifica, se fortalece, se nutre, se alimenta. Número 2, hablar con Dios secretos divinos.
¿Sabían eso ustedes? Que cuando ustedes hablan en lenguas, es muy probable que Dios te informe secretos divinos. Quizás en ese momento vos no lo sepas, pero después tu mente te lo va a enseñar. Tu mente te lo va a mostrar. Porque así trabaja Dios y trabaja el Espíritu que Dios puso dentro tuyo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. La palabra misterios es secretos divinos. Es tremendo esto, realmente yo me maravillo de la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Hablar en lenguas es la oración perfecta. Fíjense, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 8, y leyendo a partir del versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Maravilloso. Estos dos registros bíblicos son de una precisión y una exactitud matemática. ¿Qué otra cosa sirve el hablar en lengua? Fíjense, para dar gracias bien. Si vos decís gracias Dios, ¿no te parece que muchas veces te quedas corto? Porque te sentís tan bendecido que vos decís gracias. Decirle gracias a Dios es muy poco. Yo quisiera decir una palabra más grande, pero no hay una palabra más grande. Es cierto, no hay una palabra más grande para decir gracias, salvo cuando hablas en lenguas. Fíjense, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 16 y 17. Porque si bendice solo con el Espíritu, hablar en lenguas, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. Si yo estoy hablando en lenguas y vos estás al lado mío, vos no sabés lo que estoy hablando yo, porque yo estoy orando en el Espíritu, estoy hablando en lenguas. Él no va a poder decir amén a tu acción de gracias porque no sabe lo que estás diciendo. Todo este contexto de 1 Corintios 14 habla de cómo debemos manejarnos en la iglesia en el uso de las manifestaciones del Espíritu de Dios. Nuevamente, te invito, te exhorto a que lo leas y te invito y te exhorto a que te anotes al seminario La Abundancia de Dios. Versículo 17, porque tú que estás hablando en lengua, a la verdad, bien das gracias. Bien das gracias. Ese gracia enorme que vos no lo podés dar en tu lengua, en tu idioma, lo podés dar, ese enorme gracias, cuando hablas en lengua. Pero el otro dice, no es edificado. Lógicamente, porque vos estás hablando en lengua y el que es edificado sos vos. El oyente que está al lado tuyo no es edificado. Por eso la exhortación de 1 Corintios 14 es que si tú hablas en lengua en la iglesia, tienes que interpretarlo. ¿Para qué? Para que el otro reciba edificación. No solamente vos recibas edificación por tu hablar en lengua, sino para que el otro sea también edificado a través de la interpretación que vos hiciste de ese hablar en lenguas. Es maravilloso todo el plan de Dios, de cómo Dios lo ha diseñado. El punto 5. Hay más de 5, chicos. Hay por lo menos 12 puntos. Yo voy a citar 5 nada más. Punto número 5. Como señal a los incrédulos. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hice esta pausa para tratar un intento de llamarlos a reflexionar en toda esta enseñanza que yo les estoy compartiendo, porque en definitiva el deseo mío es que ustedes se paren firme para
que glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor y Jesucristo, para que glorifiquen su palabra, para que glorifiquen en sus vidas su nombre, para que en el nombre de Jesucristo ustedes manifiesten y operen todo el poder que Dios nos dio porque lo necesitamos. Miren, la palabra de Dios es la voluntad de Dios. La manifestación de hablar en lenguas es para todos los creyentes que han renacido. Quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 5 dice así la palabra de Dios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos hablemos en lengua. Dice, el versículo sigue, dice, pero más que profetizaseis. ¿Dónde es más importante la profecía que el hablar en lengua? En la iglesia, salvo que el que habla en lenguas las interprete. ¿Se dan cuenta? En 1 Corintios 14 está todo el orden de cómo se deben usar las manifestaciones en la iglesia. Pero la voluntad de Dios es quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. ¿Se dieron cuenta la cantidad de registros bíblicos que he compartido? Que Dios se tomó el trabajo de dejarlo escrito en su palabra y que la mayoría de los cristianos, pastores y guías espirituales no le dan un 5 de bolilla. Es increíble, ¿no es cierto? Bueno, si las personas, después de ser informadas de cuál es la voluntad de Dios, desean ser ignorante, la palabra de Dios lo dice claramente, que sea ignorante. Y este es el último registro bíblico que voy a compartir con ustedes, que es 1 Corintios, capítulo 14, versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Mas el que ignora, ignore. Clarito, ¿no? Si después de toda esta enseñanza, más toda la enseñanza que ya has recibido de parte de Dios a través de otras enseñanzas, tú quieres ser ignorante, no hay ningún problema. No vas a recibir las bendiciones que tiene reservado Dios para vos si vos no te adherís a la exactitud, precisión de la palabra de Dios. Deseo de todo corazón que esta enseñanza sea muy útil para tu vida. Muy útil, ese es el deseo mío. Que sirva para bendecirte y para que te pares firme para la gloria de Dios. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te super bendiga. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.